Tiene la palabra su señoría el senador Núñez Feijóo. Muchas gracias por la brevedad, señor presidente. Mire, yo no tengo solo opinión de que el gobierno que usted tiene, salvo excepciones, evidentemente, es mediocre. Y no tengo yo esa opinión, la tiene usted. Ha cesado a 40 ministros en 40 años y ahora me dice que si el gobierno que tiene usted es mediocre o no. 40 ministros en 40 años y ahora resulta, 40 ministros en 4 años. Por favor. Hombre. Senador Núñez Feijóo, espere un momento. Senador Núñez Feijóo, espere un momento. Señorías, de igual manera les exijo silencio y no interrumpan a la persona que está en el uso de la palabra, son tan amables. Permitan el correcto desarrollo de esta sesión plenaria. Señorías, por favor. Muchas gracias. Al socialista le hace gracia que el señor presidente haya cesado a 40 ministros en 4 años. Y aún le quedan 2 que están en funciones utilizando el ministerio para hacer campaña electoral. Por tanto, 42. Considerando que al 40% de su gobierno no lo puede cesar, es un récord, señoría. Pero lo cierto y verdad, señoría, es que me alegro de que en el Palacio de la Moncloa y en Ferraz no solamente estén pendientes de lo que digo, sino dónde estoy. Resulta que saben lo que he dicho en Lugo. Es una pena que no acabe usted de una vez por todas el AVE a Lugo, que tenía que estar finalizado en el año 2022. Es una pena, señoría, pero aunque lamento que a ese equipo de seguimiento lo emplee usted en buscar pues un papelón que acaba de hacer usted en la tribuna, sería mejor para España que empleasen esos recursos en escuchar nuestras propuestas, en analizarlas y en copiarlas, señor Sánchez. ¿No ve que cada vez que copia usted una propuesta baja un poquito, mejor dicho, deja de subir tanto la inflación? Le ha ido siempre bien cuando ha copiado las propuestas y yo le animo a insistir. Pero después de esta intervención, con todos los respetos al presidente de mi gobierno, tengo que decirle que esta intervención ha tenido menos altura y menos calidad de la que han tenido los jefes de la oposición en el Parlamento de Galicia en los últimos 13 años. Llevo más de 30 años trabajando por mi país, señoría. Usted ha sido concejal y presidente del gobierno. Eso es verdad. Pero, hombre, un poco de respeto. Un poco de respeto por el currículum de cada uno. Dice usted que cada vez que hablo sube el pan. No tengo ningún problema en reconocer que mi abuelo materno era panadero. Ningún problema en reconocerlo. Pero un poco de respeto por los carteros de correos, señoría, que tienen vida inteligente y saben muy bien que desde que usted es presidente, Correos ha asumido unas pérdidas acumuladas de 800 millones de euros. Si ya sé que eso a usted no es un tema que no es suyo. Pero cuando yo fui presidente de Correos, el último año ganamos 100 millones. Y ahora que usted están perdiendo 800. Es decir, está poniendo usted en riesgo la mayor empresa pública de España y el servicio postal universal, señor Sánchez. Pero eso a usted no le da mayor interés. Dice usted que hemos congelado el salario mínimo. No, señoría, lo que hemos controlado es la inflación. Ustedes han disparado la inflación por encima del salario. Y ese es el problema de la pérdida de poder adquisitivo. Y, por cierto, el único que votó en contra de congelar las pensiones por debajo del IPC fue usted. Como diputado del Partido Socialista Obrero Español, usted. Y desde el año 2013 al 2018, que gobernó el presidente Rajoy, los pensionistas no perdieron una décima de poder adquisitivo. Lo ganaron. Sin embargo, debería de revisar usted por qué sube las pensiones el 8,5 con una mano y le incrementan los impuestos el 37% con la otra. El 37% a las rentas altas, a las pensiones altas. Sí, señoría. Acaba de decir usted 2 cosas muy sorprendentes. ¿Está usted orgulloso de ir a la cabeza de la creación de empleo en Europa? La tasa de paro mayor de la Unión Europea, España. Señor Sánchez, enhorabuena por su creación de empleo.
Ha dicho usted que está a la cabeza del crecimiento económico de Europa. Crecimiento económico de los países de la Unión Europea desde el año 2019. El último, España. Y con estos datos comprenderá usted que es muy difícil seguirle a usted en serio alguna política económica de la que usted se refiere. Pero mire, señor Sánchez, si se cree que le voy a entrar a todo este tipo de comentarios, no. Allá usted su conciencia, porque a lo mejor lo que pretende es que empiece a relatar yo los socialistas. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. A usted le interesa, a la democracia española no. Cada uno que pague lo que debe, señoría. Cada uno que pague lo que debe. Sí, señoría, no se meta usted con los expresidentes del Partido Socialista Obrero Español. Tenga un poco de respeto. Mire, señoría, de la recesión de la economía europea y española habló el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, el Banco de España y la IREF. No me diga usted que por leer lo que dice el Banco de España, la IREF y el Fondo Monetario Internacional, yo soy un analfabeto en economía. Pero también me ha dicho usted que han cumplido estrictamente todas sus previsiones económicas. Pero de verdad, si hubiese un detector de mentiras en esta tribuna. Oiga, en marzo del año 2020, cito a la vicepresidenta económica literal, marzo del 20, el impacto económico del coronavirus en España sería poco significativo y transitorio. Sigo citando a su autoridad máxima en materia económica, mayo del 20, tras una caída del 21,9% del PIB, literal. Se está recuperando la actividad económica y el empleo. Se mantiene nuestra previsión de una recuperación en V asimétrica. Y pues le voy a hablar de un amigo, del ministro Escrivá. En junio del 20, la recuperación será como una lámpara de Aladino, con un poquito de U, luego una subida rápida y una asíntola. Y entonces usted me dice que no conocemos, bueno, previsiones del Gobierno de España, presupuestos generales del Estado. Crecimiento del PIB en el año 21 un 9,8. Final conseguido 5,5, desviación 43,9%. Segunda previsión, PIB del año 22, previsión del presupuesto 7%, conseguido 5,5, desviación 21,4%. Con desviaciones del 49 y del 21%, el señor Sánchez llega a la tribuna y dice que ha superado la previsión del PIB que tenía previsto. Francamente, señor Sánchez, es verdad que usted cada día nos sorprende más. Pero, en fin, si usted lo dice, mire, señor Sánchez, decir que usted ha cumplido las previsiones, que tenemos y que usted ha cumplido las previsiones de paro y de déficit y de deuda, cuando ha dejado usted 1,5 billones de euros de deuda y creciendo. Y habla usted del señor Rajoy. ¿Qué le pasa a usted con el señor Rajoy? Si siempre que se ha presentado a las elecciones contra el señor Rajoy las ha perdido. Pero es una cosa sorprendente. Y ahora, señoría, me da lecciones de la gestión en Galicia. Pues nada, es una pena que no se haya presentado usted, porque son la última fuerza del Parlamento gallego. Es una cosa muy sorprendente. Y me habla del COVID. La comunidad autónoma con menos mortalidad por 100.000 habitantes en toda la península ha sido Galicia y me da lecciones de gestión del COVID. Es una cosa también muy sorprendente, señoría, pero bueno, me habla usted del plan de calidad institucional. Candidato Sánchez, debate electoral del 2019. Pido alcanzar un pacto para que gobierne la lista más votada. Una vez más, el Sánchez de 2022 es el más feroz enemigo del Sánchez del 2019 y anteriores. Mire, señor presidente, una vez más, y dudo que haya sorprendido a nadie, ha quedado demostrado que usted y yo entendemos la política de forma muy distinta. Usted tiene un móvil donde le reportan 300 asesores y yo no. Pero además de eso, no, se lo digo, señor Sánchez, si me quiere prestar atención, gracias. Digo que además de eso, usted entiende la política como un juego de poder, en el que solo importa resistir y destruir al adversario.
y entiende que se puede y se debe mentir si es necesario desde la tribuna con datos falsos. Entiende que se puede manipular la realidad a su conveniencia y entiende que se puede y se debe pactar con quien sea lo que sea, con tal de que usted siga de presidente. Y yo no, ya lo anticipo, no soy así, señoría. No. Señoría, silencio, por favor. Yo pedía la lista más votada teniendo mayoría absoluta en el Parlamento gallego. No soy así. ¿Sabe por qué? Porque no he venido a la política a dividir, ni he venido a la política a embarrar, ni he venido a la política a mentir, ni he venido a la política a insultar, señor Sánchez. Yo creo y sigo creyendo que la política es la herramienta para servir a la sociedad, se lo aseguro. Si no, con 30 años que llevo no me dedicaría a esto. Y creo que la política debe unir en torno a objetivos comunes y a metas colectivas. Y yo creo que la política consiste en servir para hacer crecer tu país, para no endeudar a los jóvenes, que además no tienen ni trabajo, para generar bienestar y dar certezas a los ciudadanos. Y lo creeré siempre. Y estoy convencido de que una mayoría de españoles también lo cree. Siga gobernando en su realidad, señor Sánchez, incluso, si quiere usted, en la de Tezanos o en la de decenas y decenas de ministros que ha nombrado, si ni siquiera se acuerda de los nombres. Si usted me tiene que recitar aquí los 40 ministros que ha nombrado y cesado, no lo recuerda. Y ya, evidentemente, no le pongo en el brete de que me recuerde usted a los asesores. Eso no es posible. Pero, dicho esto, señor Sánchez, la realidad de los hechos se la contarán los españoles muy pronto. Y como usted es demócrata y yo también, aquí podemos asegurar que el que gane las elecciones podrá gobernar, ¿o no? Muchas gracias, señor Sánchez.